La historia del cine en términos de montaje y edición es larga y viene hace tiempo. Básicamente el montaje es lo que hace que tu historia cobre vida. Sin el montaje el video es solamente una secuencia continua de imágenes, que es lo que es, pero sin sentido ni coherencia. Para tener coherencia y un sentido algo lineal, tenés que agregarle los cortes del montaje, aunque sea no necesariamente efectos, pero cortes de cómo va haciendo, desde que una persona va a abrir la puerta, luego entra a otra habitación y así, una historia continua y lineal. En el siglo XX, el montaje inició en las primeras décadas con los cineastas que básicamente grababan y no había un sentido de cómo poder alterar las tomas. No había mucho para hacer realmente. No tenían un sistema bien definido. Fue básicamente el ruso Lev Kuleshov, que es el famoso efecto Kuleshov, que lo que hizo fue darle sentido a las escenas. Básicamente lo que hacía era dar emoción al espectador a través de cortar una escena y colocar otra imagen encima. Es decir, había un plato de comida, mejor dicho, no. En realidad había la persona que miraba la cámara, colocábamos un plato de comida y volvíamos a colocar a la persona. Esto nos da a entender, al público al menos, que la persona tenía hambre. Lo mismo con cualquier otra cosa. Esto fue el principio de montaje de muchas otras historias que hoy en día se siguen utilizando. O sea, eso se utiliza para todo, básicamente. De este modo se entendió que la edición también crea significado y no era solo ordenar las escenas. Luego otro, Sergei Einstein, que básicamente introdujo otro estilo de montaje, que básicamente es el montaje de atracción. Él creía que el montaje podía generar un efecto emocional y psicológico en cada espectador, como demostró en El acorazado de Potemkin, que es una de las primeras películas que hizo, que básicamente utilizaba cortes rápidos y contrastados para, dar ese efecto al espectador y para intensificar la narrativa. De entre 1920 a 1950 en Hollywood se creó un estilo más invisible, que básicamente es el que se conoce medio cercano al de hoy en día. Los estudios buscaban que el montaje no distrayera al espectador, es decir, que todo fluyera de acuerdo a se va viendo. Se seguía la continuidad clásica, que básicamente era una escena a la otra, una persona entraba a una habitación, en la habitación siguiente hacía otra cosa y así, acciones simples y concretas, sin ningún tipo de irrupción brusca ni nada de ese estilo. Esa era una época en la que básicamente el montaje, las películas era de celuloide y había que cortar perfectamente el momento porque si no quedaba mal visto, quedaba mal. Vos pensás que eran físicamente películas físicas que había que unirlas y cortarlas con tijera. Uno de los grandes editores de la época fue Bernard Fields, que trabajó en películas como Tiburón, donde la habilidad de esta persona básicamente para crear una tensión en todo el largometraje fue clave para el éxito del film. En los años 70 comenzaron a aparecer sistemas de edición no lineales como el CMX 600, que permitía a todos los editores básicamente manipular el material de una manera más simple y práctica, sin necesidad de estar cortando el celuloide ni nada de eso. Sin embargo, te invito a tener en cuenta, eran sistemas muy caros, realmente caros, y solamente los estudios grandes de cine podían tener acceso a estos. En el 89 básicamente apareció el Avid Media Composer, que era un sistema de edición no lineal que facilitaba todos estos procesos. Era digital básicamente. Era toda una interfaz digital que te permitía mucho mayor flexibilidad a todos los editores de la época. Y nada, se simplificó todo el sistema. Esto básicamente marcó el fin del montaje con celuloide. No era necesario ya más cortar la película físicamente con la tijera. En los 90 básicamente empezó a aparecer el CGI, que es básicamente los efectos generados por computadora que hoy en día tenemos en miles de películas, sobre todo de algunos superhéroes. En el 1993, por ejemplo, películas como Jurassic Park demostraron que se podía integrar fácilmente estos efectos con la película, con el metraje fílmico. Los software de edición se volvieron más fluidos y más rítmicos y tenían más opciones para colocar efectos especiales internamente en la película. Pensá que se podía hacer corrección de color, de imagen, de sonido y todo en el mismo software. Ya no era necesario hacer otro tipo de edición. Y finalmente llegamos a la época actual, que tenemos DaVinci Resolve, Final Cut, Premiere Pro, Avid Media Composer actual y todos los editores de hoy en día que básicamente ya permiten a cualquiera de su casa editar y ya no es necesario ir a un estudio. O sea, lo podés hacer, pero ya no es necesario, ya no está la necesidad. Aunque tengas una computadora más o menos decente, ya podés editar en cualquier parte del mundo, o sea, literalmente hablando. Editores como Final Cut y Premiere o DaVinci permiten una precisión a la hora de colorizar y hacer otro tipo de funciones. Lo bueno de esto es que hoy en día, incluso con material en alta calidad, alta definición, como 4K, 8K, la calidad que sea, tenés
muchas opciones desde en la nube hasta, por ejemplo, Adobe Creative Cloud, hasta más, para poder editar en línea. O sea, pensá que hay hasta editores en línea, que yo los probé y son bastante buenos. Obviamente no es igual que el editor que tenés en tu computadora, pero cumple su función. Y hay miles de opciones más que tenés, siempre y cuando tengas una computadora decente. Así que aprovechalos. Para edición 4K, 8K ya es más complejo, pero todo sirve. Esa es la historia del montaje del cine. Obviamente tal vez acordando algunas partes, pero eso es más o menos el resumen que tenés que tener en cuenta por si querés saber algo de esto. Decime en los comentarios y decime, ya que está, con qué editor utilizás, si sabes algo de esto. Yo empecé con el Sony Vegas, con el Camtasia Studio y editores que hoy en día ya no sé si se siguen usando, ¿no? Obviamente no llegué a la época del celuloide, eso ya es prehistórico. Ni mis padres ni abuelos llegaron a esa época. Sí la de la fotografía fílmica que había que ir a revelarla. Decime en los comentarios si dale me gusta y chau chau.